En este caso práctico, con el conjunto de datos que hemos visto en las secciones anteriores, vamos a crear un informe de 3 páginas denominado informe de ventas. Luego indicaremos los pasos necesarios si quisiéramos publicarlo en Power BI, desde donde el usuario podría abrirlo e interactuar con él. Bueno, en esta tarea comenzamos cargando el conjunto de datos, ejemplo de datos de venta, que es el que hemos utilizado anteriormente. Para ello, en la ficha de inicio, en el grupo de datos, tenemos la opción de obtener datos. Si clicamos, podremos seleccionar el Excel que queremos cargar. Seleccionamos, le damos a abrir. Vale, aquí, en la ventana de navegador, seleccionaríamos el conjunto de datos, que en este caso es el ejemplo de ventas. Seleccionamos las tablas que están incluidas dentro de este origen que queremos cargar. Vemos que está cargando la versión preliminar. Una vez que tenemos los datos ya precargados, daríamos a clic en cargar. Vale, vemos que están cargando los datos. En función del tamaño que tenga nuestro origen de datos, pues tardará un poco más o un poco menos. Vale. Una vez que hemos cargado los datos, vemos que en la parte de la derecha, en la sección de campos, vemos que tenemos ya las 3 tablas que hemos cargado, de objetivo comercial, de vendedores y de ventas, que son las que vamos a utilizar para hacer este informe. Vamos a guardar lo primero este informe que vamos a realizar. Aunque ahora está vacío, no hemos hecho nada, podemos darle guardar como. Bueno, podríamos guardarlo aquí mismo. Lo vamos a guardar como archivo de Power BI. Y bueno, simplemente, pues, caso práctico, por ejemplo, lo podríamos denominar. ¿Vale? Caso práctico. Nosotros somos los propietarios del conjunto de datos de Power BI y, por tanto, vamos a poder ver todos los datos. Hay que indicar que cuando queramos compartir informes y paneles con los usuarios que no son propietarios del conjunto de datos, las cuentas de estos o el grupo de seguridad al que pertenezcan deben configurarse antes de compartir el contenido. Vamos a empezar con el diseño de la primera página del informe. Para cambiar el nombre de la página, en la parte inferior izquierda, podemos hacer clic con el botón derecho en página 1, clic, botón derecho y cambiar nombre de la página. ¿Vale? Le daríamos aquí. También clicando 2 veces nos dejaría cambiar. Vamos a denominarlo, por ejemplo, información general, hasta que es la primera página del informe. Y le damos a Intro. Para agregar una imagen, si queremos agregar una imagen dentro del informe, podríamos insertar y aquí vemos las opciones que tendríamos. Podríamos ir a imagen, ¿vale? Y tendríamos que seleccionar lo que quisiéramos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, análisis de venta, que es lo que nos atañe en este caso práctico. ¿Vale? Vemos que en nuestro informe, además de los objetos visuales que vamos a querer representar para hacer el análisis, podríamos incluir diferentes imágenes. Pues, por ejemplo, el logotipo de la empresa a la que pertenezcamos o una imagen característica de lo que estemos visualizando. Si queremos colocar la imagen en un punto concreto,
¿vale? Podemos seleccionarla, podríamos arrastrarla, podríamos moverla por el lienzo, ¿vale? Podríamos mantenerla seleccionada y luego con las flechas podríamos ir desplazándolas. También hemos visto a lo largo del curso que tenemos la opción en formatos en general de colocarla en la posición X e Y exactamente donde queramos y darle la altura y la anchura que deseemos. Así como darle un borde si queremos, etc. Lo siguiente va a ser agregar una segmentación de datos, tal y como hemos visto también en las secciones anteriores. Para ello, primero, lo que debemos hacer es anular la selección de la imagen, ¿vale? Pinchando fuera, de manera que veamos que ahora aparece el cuadro de visualizaciones disponible para poder insertar y no tenemos ya seleccionada la imagen. Vamos a seleccionar la visualización de segmentaciones de datos, ¿vale? Vemos que se ha agregado automáticamente, podríamos moverlo y colocarlo donde deseemos. En el panel campos de la tabla de ventas vamos a seleccionar el año y el mes. Vamos a las fechas, la jerarquía, vamos a seleccionar año y mes. ¿Vale? Vemos que está cargando esta segmentación, estos datos. Vamos a crear una segunda segmentación basada en el campo país, por ejemplo. ¿Vale? Podríamos pinchar. Bueno, aquí podríamos visualizar los distintos meses, ¿vale? que hay de datos. Vemos que podemos extender o contraer la visualización. Vamos a darle a ver tamaño real para que sea más fácil, porque si no queda muy pequeño y no queda. Vamos a arrastrar aquí arriba la imagen, vamos a hacerla un poco más pequeña, de manera que nos ayude. Vale. Vamos a crear, como decíamos, una segunda segmentación que sea, por ejemplo, pues de país. ¿Vale? La agregamos, la colocamos hasta arriba, vamos a arrastrar el campo que queramos. ¿Vale? En este caso, hemos dicho que va a ser país. Y aquí tendríamos una segunda segmentación. Podemos dejar las dos segmentaciones una debajo de la otra. Podemos darle el mismo tamaño, ¿vale? Para que queden igual. Aquí nos desplazaríamos por la barra para seleccionar. Aquí la tenemos como barra. La podemos dejar guardada. Para dar formato a la segmentación, debajo del panel de visualizaciones, una vez seleccionada la segmentación que queramos, podemos abrir el formato. Si seleccionamos una, ¿vale? Y vamos a formato, como hemos visto, aquí tendríamos las opciones disponibles para configurar. Si, por ejemplo, expandimos el grupo controles de selección, ¿vale? Nos permitiría, si queremos que sea la selección única o poder seleccionar varias. Vamos a activar, por ejemplo, la opción de seleccionar todo. Y aquí podríamos hacer lo mismo. Si quisiéramos, por defecto, no viene para seleccionar todo, sino que viene únicamente los países, la lista de países, pero podemos habilitar la opción de que automáticamente se seleccione o no se seleccione todo. ¿Vale? Para agregar un gráfico a la página, bien pinchando en el lienzo y luego seleccionando el objeto visual que queremos insertar, o bien desde las pestañas de arriba. ¿Vale? Es decir, si tenemos el lienzo seleccionado y clico en una visualización, vemos que se inserta. ¿Vale? Lo mismo es si vamos a insertar y queremos añadir un nuevo objeto visual que no estaría agregado.
Vamos a cambiar el tamaño y la posición de este nuevo objeto visual que hemos agregado, que es un gráfico de columnas agrupadas, para situarlo a la derecha del logotipo de esta imagen que hemos añadido, de manera que ocupe el ancho de la página de informe. ¿Vale? Bueno, lo pegamos aquí a la imagen, podríamos ampliarlo. ¿Vale? Y a continuación, en esta visualización, tendríamos que arrastrar los campos, ¿no? La dimensión, las métricas que queramos analizar. Podríamos arrastrar mes a eje, por ejemplo, seleccionamos, podríamos arrastrar mes a eje y las ventas a valores, de forma que me muestre las ventas realizadas a nivel de mes. ¿Vale? Para agregar otro gráfico a la página, primero deberíamos hacer lo mismo, es decir, deseleccionar todo lo que ya hay, todo lo que se ha añadido, de manera que pinchando en el lienzo vemos que se marca el lienzo y por tanto podemos insertar nuevas gráficas y en este caso vamos a insertar otro. Vamos a meter, por ejemplo, otro gráfico de barras agrupadas. En este caso, en vez de columnas, pues de barras. ¿Vale? Y le podemos colocar debajo. Vemos ahí que nos marca las líneas para poder colocarlo de manera. Vale. En esta visualización podríamos hacer lo mismo. Vamos a meter ahora, por ejemplo, las categorías a eje y las unidades a valores. De manera que tengamos en el gráfico de arriba las ventas por mes y abajo las unidades por categorías. Para dar formato al objeto visual, tenemos que abrir el panel formato. ¿Vale? Primero tendríamos que seleccionar el objeto visual que queremos formatear y a continuación en la pestaña formato podríamos configurarlo como queramos. Si por ejemplo nos vamos a colores de datos y en color predeterminado podríamos asignarle otro color diferente que no sea como el del primer gráfico, ¿no? Simplemente por un tema de facilitar la visualización. Por ejemplo, le ponemos un color rojo. Y podríamos también indicarle, pues por ejemplo, las etiquetas, ¿no? Vemos que aquí está desactivado. Si lo voy a activar, vemos que automáticamente nos indica las etiquetas. Ahora, esta primera página del informe habría quedado, pues, digamos, más o menos configurada con las segmentaciones de datos que queremos, el análisis, las visualizaciones que queremos representar y ahora simplemente sería a través de las segmentaciones el ir jugando para ver exactamente qué cifras queremos representar, que queremos visualizar, por ejemplo. Si seleccionamos un único mes o seleccionamos varios meses con el control, con el botón de control, podemos seleccionar, por ejemplo, varios meses. Y si queremos seleccionar un país concreto para ver sus volúmenes, pues bueno, podríamos ir viendo cómo quedaría. Vemos cómo podría ir cambiando. Aquí, bueno, en este caso, como son cifras parecidas, ¿vale? Vemos que el gráfico no se identifica tan claramente en función un poco de los países y del volumen de ventas, pues vemos las variaciones que podría haber. A continuación, en este caso práctico, vamos a ver otra segunda página del informe. Abrimos una página nueva. Vamos a cambiarlo. En este caso, la primera era un poco
como hemos visto, información general, ¿no? Pues de ventas por mes, hemos visto cómo aplicar una segmentación, pues tanto a nivel de país para poder filtrar los datos que queremos visualizar, como a nivel de mes. Aquí en esta otra página la podemos denominar, por ejemplo, detalle de renta fija, detalle renta fija emergente, por ejemplo, y es lo que vamos a intentar analizar, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a aplicar una segmentación de datos basada en el campo país, lo primero. ¿Vale? Arrastraremos el país a esta segmentación. Vamos a dar tamaño real para que sea más fácil de ver. Aquí vemos que los valores aparecen ya alfabéticamente, si no, pues, podríamos darle a ordenar los valores por simplificar, por hacerlo más fácil a la hora de leer, a la hora de buscar el país concreto. En el panel de formato podemos realizar algunas configuraciones. Aquí, por ejemplo, vamos a definir si queremos que sea de selección única o no. ¿Vale? Vemos que si seleccionamos selección única, únicamente nos va a dejar analizar un país a la vez. Si no, vemos que podríamos seleccionar con el control, una vez que lo mantenemos pulsado, varios países a la vez. ¿Vale? Y luego se van a visualizar. Entonces, un poco en función de lo que nos interese. Podemos cambiar el tamaño y la posición de la segmentación para situarla en el lado izquierdo, y ya está. Si queremos alargarlo un poco, pues aquí podríamos visualizar directamente todos los países de la lista. Y a continuación vamos a agregar el objeto visual que queramos tener. En este caso, pues por ejemplo, el objeto matriz. Lo podemos poner a la derecha. En este objeto matriz vamos a agregar los campos que queramos analizar. Podemos arrastrar la jerarquía de fecha a filas. Vamos a ver ahora cómo quedaría esto desglosado. Vamos a quitar el campo de día, por ejemplo, porque si no va a ser un nivel de detalle muy amplio. Y vamos a agregar, por ejemplo, las ventas al apartado de valores, ¿no? Vale. Podemos agregar también las unidades, de manera que tengamos, como hemos elegido la matriz, podemos incluir varias métricas y se visualizarán correctamente. En el panel de filtro, situado a la izquierda del panel de visualizaciones, aquí está escondido, podemos ampliarlo y podemos ver las opciones que nos da: filtros de esta página, los filtros de este objeto visual, ¿vale? El filtro de todas las páginas en función de lo que deseemos. Si nos centramos en esta página, aquí en filtros podemos seleccionar de los campos el campo por el cual queremos realizar el filtro. Vamos a arrastrar, por ejemplo, categoría. Aquí hemos dicho que vamos a hacer un análisis de la renta fija emergente, ¿no? Pues entonces seleccionaríamos únicamente renta fija. Dentro de la tarjeta de filtro, en la parte superior derecha, ¿vale? Volvemos a hacer clic para contraer el filtro, de manera que no intervenga en la visualización, ¿vale? Pero ya lo tenemos aquí definido, y si quisiéramos ampliar a otros tipos o cambiarlo, pues simplemente sería seleccionándolo aquí. Vamos a agregar otro campo al apartado filtros de esta página, ¿vale? Porque, bueno, pues si queremos ver otro detalle, de manera que luego podamos jugar con ello.
vamos a arrastrar, por ejemplo, aquí en filtros también, subcategoría. ¿Vale? Por tanto, igual que hemos arrastrado categoría, ¿vale? Podemos arrastrar subcategoría. Por entender un poco cómo funcionan los filtros, si yo selecciono un tipo, ¿vale? Aquí, vemos que aquí, en esta subcategoría, ¿vale? Directamente me está filtrando por las subcategorías que hay asociadas a cada categoría. Vemos que si yo elijo fondo, me está mostrando los 3 tipos de fondos que hay definidos aquí, ¿no? Fondos alternativos, monetarios o tradicionales. En este caso, como lo que queremos mostrar aquí son el análisis de la renta fija, queremos concretamente sacar los detalles de la renta fija emergente, seleccionaría la renta fija en la categoría y se me habilitan para poder filtrar las diferentes subcategorías. Y en este caso, dentro de las subcategorías de renta fija, vamos a seleccionar renta fija emergente. Vale. Vemos que aquí automáticamente ya tenemos los datos filtrados. Contraeríamos de nuevo el filtro si no queremos que se visualice y no queremos realizar otra configuración de filtro. Y bueno, podríamos guardar directamente los cambios aplicados. ¿Vale? Aquí ahora mismo, una vez que tenemos definido esta segmentación y esta matriz, ¿vale? Aquí, en función de los países que yo vaya eligiendo, ¿vale? Podemos ir viendo los volúmenes totales. A su vez, como en la visualización, en las filas hemos metido la jerarquía, nos mostraría a nivel de año, trimestre y mes. ¿Vale? Si yo, al estar definido con jerarquía, clico aquí, puedo ver el desglose, ¿vale? En función de los trimestres. Bueno, aquí vemos que aparece desordenado, esto se puede ordenar, ¿vale? Simplemente veríamos, ¿vale? Si queremos ver luego a nivel de mes. Veamos cómo estaría. Podríamos quitar el trimestre también. Veamos cómo queda. Por tanto, vemos que se ha completado el diseño de esta segunda página y tendríamos el detalle filtrado de la renta fija, tanto a nivel trimestral, ¿vale? Podríamos tener a nivel trimestral, nivel mensual, con el volumen o con la sumarización anual y filtrado por la segmentación de país. Como hemos dicho, además, esta segmentación podemos configurarla si queremos que se visualice aquí en los controles, si queremos que se visualice únicamente un único país cada vez, o querríamos que se puedan seleccionar varias. ¿Vale? A continuación, vamos a diseñar la tercera y última página del informe con esto de juego de datos. Para ello vamos a cambiar el nombre a esta última página. La podemos denominar, por ejemplo, objetivos, si es lo que pretendemos. Objetivos, ¿no? Vamos a intentar ver si hemos cumplido con los objetivos comerciales. Aquí vamos a aplicar un filtro, por ejemplo. Pues vamos a ver los objetivos en este caso, por ejemplo, de México. Para ello, en filtro, podríamos filtrar México. Ya hemos dicho, vamos a utilizar mejor la tabla de objetivos comerciales, que es en la que tenemos definido pues, las ventas realizadas y las ventas objetivas. Ya las tenemos los datos ya listos para explotar. Y aquí en filtros, pues podríamos utilizar. ¿Vale? Aquí nos aparece el listado de esto y bueno, simplemente seleccionaríamos el que queramos. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar México. Lo dejamos ya filtrado. A continuación vamos a insertar otra segmentación de datos a lienzo y vamos a agregar el campo mes, por ejemplo, a esta segmentación. Abrimos la jerarquía y vemos aquí que tenemos
Vamos a agregar otro objeto visual y, bueno, el que podemos mostrar, por ejemplo, es el de tarjetas de varias filas, como hemos visto antes durante el curso. Podemos agregar aquí un objeto de varias filas, lo movemos, lo vamos a poner a la derecha, reajustamos un poco los tamaños de los objetos visuales, un poco como eso. Vamos a hacer más grande este objeto visual. Lo podemos pegar tanto en la parte superior como pegado a la segmentación de datos. Y ahora vamos a agregar los campos de la tabla objetivo comercial a este objeto visual que hemos añadido. Por tanto, podemos arrastrar, una vez que tenemos esto, podemos arrastrar país, ¿no? Vemos que en este caso pues, está México, que es el país que vamos a analizar, y podemos arrastrar también las ventas objetivo y, a su vez, las ventas comerciales. Por tanto, vemos que para abril, vemos aquí los valores de las ventas que había como objetivo marcadas y las ventas que se han realizado. Por tanto, podríamos ir viendo, filtrando y poder ver para cada uno de los meses, para el país de México, la comparativa entre lo que se ha vendido frente a lo que habíamos planificado. Estaría bien que vemos aquí que esto queda un poco cutre, por así decirlo, no se interpretan bien estas cifras según está, ¿no? Pues, sin formato decimal, sin separador de unidades, o sea, sin el símbolo de las unidades, etc. Entonces, una vez que esto está, que lo tenemos aquí representado, podemos acabar de dar un formato más correcto para que la visualización pues, sea más eficiente. Por tanto, podemos seleccionar el objeto visual en formato. Podemos ir a etiquetas de datos, por ejemplo. ¿Vale? Podemos aumentar el tamaño, ¿vale? Para que se vea un poco, podemos poner, por ejemplo, a 22, ya se ve un poco más claro. Podemos establecer el fondo con un color, pues a lo mejor un gris más clarito, ¿vale? Podemos también mejorar la visualización y para ello podemos indicar el formato correcto en este caso, como sabemos que lo que estamos representando aquí son dólares, es la venta porque no son las unidades que, por ejemplo, teníamos en venta, sino que aquí estamos hablando de cuántos dólares se han vendido frente a cuántos dólares teníamos marcados como objetivo. Por tanto, para ello, aquí, una vez que tenemos, podemos seleccionar el campo, ¿vale? Y en la pestaña de modelado podemos elegir el dólar. ¿Vale? Si yo tengo aquí seleccionado este campo, aquí en modelado, no, perdón, aquí en formato, no, aquí. Tenemos la opción de indicarle lo que queramos, representar. Pues en este caso, por ejemplo, el dólar. ¿Vale? Y le estaríamos diciendo cómo es la separación. ¿Vale? Y aquí pasaría igual. En ventas realizadas, lo seleccionamos y le podemos dar a la moneda directa. Aquí si queremos indicarle el número de decimales, le permite cambiar el número de decimales que se muestran para este valor. Esto está en automático. ¿Vale? Pero aquí podríamos forzarlo, por ejemplo, pues como son volúmenes muy altos no interesa, pero si fueran volúmenes pequeñitos, pues a lo mejor interesa ver un par de decimales. A continuación, vamos a agregar un objeto visual que sea un gráfico de barras, agrupadas. Para ello, pinchamos en lienzo, pinchamos, seleccionamos y arrastramos hasta donde queramos colocarlo. Y seguidamente hemos cambiado su tamaño y lo hemos colocado de manera que quede esto completo. Vamos a agregar los campos que deseemos. En este caso vamos a arrastrar mes a eje, y en valores vamos a arrastrar
tanto las ventas objetivos como las ventas realizadas. De manera que ahora, interactuando con la segmentación, seguimos viendo los datos todo el rato de México, porque es lo que habíamos aplicado en el filtro de datos para toda esta página, y vemos que en función del mes podemos ir viendo el volumen en numérico, tanto como quedaría y ver la comparativa a nivel gráfico. ¿Vale? Esto es una cosa muy simple, ¿vale? Porque al final aquí estamos representando lo mismo, si os fijáis, si pongo la etiqueta, pero bueno, para que veamos los usos y cómo podemos interpretar de manera diferente, ¿no? Cómo se puede visualizar de manera diferente las métricas. Por último, una vez que nuestro informe, ¿vale?, lo hubiéramos tenido terminado, pues, con las páginas que deseamos, ¿vale?, simplemente nos aseguramos de que hemos guardado los cambios y que tenemos la última versión guardada. Lo que podríamos hacer es publicarlo si queremos que los usuarios del negocio puedan acceder a ello. Por tanto, simplemente de forma introductoria, indicar que este informe, para publicarlo, Power BI tiene una opción que es publicar. Clicaríamos en publicar, nos pediría logarnos, es decir, tenemos que abrir sesión, pues como cuando hemos visto, por ejemplo, lo de insertar objetos personalizados, ¿vale? Pero bueno, simplemente sería con la clave que tengamos, ¿no?, con nuestro usuario que tengamos en el sistema de la plataforma, logarnos, y a continuación simplemente sería en trabajo, en Workspace, publicarlo correctamente para que se pueda compartir. ¿Vale? Y con ello quedaría publicado el informe, de manera que otros usuarios puedan acceder a ellos. Con este ejemplo sencillo, con este caso práctico que hemos desarrollado, hemos visto la creación de informes en Power BI y el uso de algunos de sus objetos visuales más comúnmente utilizados. Es verdad que Power BI tiene una gran cantidad de visualizaciones que, de manera muy simple, como hemos visto a lo largo del curso, nos permiten el poder representar y analizar gráficamente esas cifras.